La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos ya vía telefónica la presencia del doctor Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, con quien vamos a platicar sobre su caso concreto de presunto espionaje telefónico por parte del gobierno federal, que fue denunciado por The New York Times, objeto de esta rueda de prensa que reunió ayer a todas estas asociaciones y agrupaciones que han denunciado este espionaje con un programa espía, como ya se lo hemos platicado, destinado exclusivamente para que los gobiernos vayan contra el terrorismo y el crimen organizado. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Contextos en la Comarca Lagunera. Le saludamos y le agradecemos mucho su presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo por el espacio. Sus órdenes. Gracias. Pues creo que en principio será importante conocer desde aquí cuál es la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para poder entender, o por lo menos tratar de explicarnos, cuál era el interés del gobierno si es que recurrió a este tipo de programa espía, como se documentó el día de ayer, para espiarlos, para estar detrás de ustedes, tanto el director como usted como subdirector. ¿Cuál era la intención? ¿Para qué les servía? ¿Cómo iban a utilizar esta información? Claro, con mucho gusto. Mire, el día de ayer, como lo señala, se dio a conocer una investigación reportada inicialmente por el New York Times, en la que la Red por los Derechos Digitales, Socialtic, Artículo 19, y una institución muy importante como es Citizen Lab de Canadá, que es un instituto que investiga temas de seguridad digital auspiciado por la Universidad de Toronto, en la cual esta investigación concluye que es probable que en México exista un esquema de vigilancia ilegal sobre los teléfonos celulares de activistas anticorrupción, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que han realizado su labor con independencia en asuntos críticos de interés público. Esta conclusión está respaldada por el hecho de que ha sido comprobado que el gobierno federal adquirió esta tecnología, específicamente a una empresa denominada NSO Group, y está comprobado adicionalmente que al menos 88 mensajes de texto dirigidos a un grupo de 12 personas distribuidas en 5 casos de estudio que abarcan estos 3 rubros del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la lucha anticorrupción, habrían recibido estos mensajes que conducían a plataformas de internet auspiciadas por esta empresa NSO Group, que públicamente ha dicho que solo vende sus servicios a gobiernos y entre ellos al gobierno mexicano. De parte del Centro PRO, nuestra labor pública y siempre transparente ha sido la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos. En especial, cuando recibimos estos mensajes, nuestro trabajo estaba enfocado en casos que han sido de interés público, como el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, como la masacre de Tlatlaya, y como los abusos cometidos en San Salvador Atenco, que irán a la Corte Interamericana este año. Pero más allá de la agenda del Centro PRO o del trabajo específico de estas 12 personas, lo que tratamos de hacer al denunciar este probable esquema de espionaje no es tanto nuestra situación ni ponernos al centro nosotros, menos aún sería nuestra intención presentar esta situación como la más grave cuando en estados como Coahuila, periodistas y defensores de derechos humanos que son colegas nuestros se enfrentan, pues no el riesgo de que les roben datos, sino el riesgo de que les roben la vida, ¿verdad? Frente a lo cual cualquier otra denuncia disminuye en gravedad. Sin embargo, sí nos interesa destacar, como ya lo decía, más allá de nuestras situaciones como instituciones, como organizaciones o como personas, que este esquema podría ser mucho más amplio y que podrían ser muchos más los activistas de la sociedad civil, los periodistas, las periodistas, quienes podrían estar bajo este régimen ilegal, y por eso hemos llamado a que se investigue a fondo y sobre todo a que se transparenten ya los contratos que celebró el gobierno federal
con empresas como NSO u otras que pudieron haber proveído este tipo de tecnología. Pero además estamos hablando de una inversión millonaria, ¿no? Por la información que ayer mismo se pudo recopilar en la rueda de prensa, hay reportes del New York Times que cada licencia de infección tendría un costo alrededor de $77,000 americanos, o sea, cerca de 1,400,000 pesos. Sí, hay datos que indican que podría tratarse de una inversión cuantiosa del gobierno federal. Más allá de este dato en lo particular, consideramos nosotros que así se tratase de una inversión no tan cuantiosa. De cualquier manera, el hecho de que el Estado mexicano dedique recursos al monitoreo y la vigilancia ilegal de activistas de derechos humanos, periodistas y activistas contra la corrupción, y no dedique estos recursos para investigar seriamente esquemas de corrupción en los que intervienen autoridades, la delincuencia organizada, en fin, tantos otros fenómenos que verdaderamente laceran a la sociedad, pues es un uso ilegítimo y desviado de los recursos a disposición del Estado que debería ser investigado. Ustedes son muy claros cuando dice, el Estado tiene el deber de informar qué uso le dará a los datos personales, por cierto, según esto, hoy muy protegidos, que han recabado sobre nosotros durante 6 meses. Sí, pero pareciera que esto no va a suceder. El escueto comunicado, respuesta que dio el gobierno a esta presentación preocupa. Además, la tardanza con la que llega. Claro, hemos llamado a que se informe cuál es la intención de haber sustraído esos datos, porque estimamos que en eso estriba el mayor riesgo. Nuestras agendas son públicas y no hay información confidencial que pudiera mermar un trabajo de 30 años en la defensa de los derechos humanos como el que hace el Centro PRO. Sin embargo, sí podría haber el riesgo de tergiversación de información. Y ya lo hemos padecido. En el pasado, por ejemplo, apareció muy misteriosamente en redes sociales y después fue reproducido en los medios de comunicación una llamada telefónica nuestra con uno de los padres de los normalistas desaparecidos, que fue manipulada y sacada de contexto para presentar esta llamada como si fuera indicio de una vinculación de uno de los padres con un grupo de la delincuencia organizada, algo gravísimo, que a la luz de lo que se ha hecho público no dudamos que haya provenido de esquemas como el que ayer se denunció. Ahora bien, como lo señala usted, hubo un intento de contestación el día de ayer por parte de un funcionario muy menor, que fue más bien una contestación al New York Times, una contestación desfasada porque llamaba a que los hechos se denunciaran cuando presentamos la denuncia desde la misma mañana del día de ayer. Pero además es una contestación que no da respuesta a las interrogantes centrales y que no la podemos considerar una respuesta a señalamientos tan graves como los que ayer se efectuaron. Estamos a la espera de una respuesta a la altura de lo que se denunció y de algo tan básico como que se transparenten los contratos, que sería elemental para saber quién cuenta con esta tecnología. Ahora, ¿qué impacto tiene al conocer esto en la libertad de expresión, en la defensa de los derechos humanos, en las actividades que cada uno de los espiados tienen y que tiene un impacto social y comunitario? Bueno, sin duda hay un impacto en cuanto hace a la vulnerabilidad que se hace patente frente a este tipo de tecnologías invasivas de la privacidad. Me parece que es importante destacar el caso de algunos de los periodistas que son mencionados en el reporte. El reporte, por cierto, es público, puede ser consultado, animaría al público a que lo haga en la página de internet de la Red 3D, Red por los Derechos Digitales, y destaco estos casos de algunos periodistas porque los mensajes que recibieron muestran una utilización de la inteligencia que usufructa información íntima de las personas y que les afecta en su ámbito más privado, pudiendo incluso generar daños a nivel familiar. En ese sentido, la vigilancia de la que fue objeto el hijo adolescente de Carmen Aristegui, pues es de una bajeza
inaceptable, ¿verdad? Claro. Entonces, el impacto sin duda es de vulnerabilidad. De nuevo, la verdad es que uno se siente casi apenado de hablar de incomodidad por el espionaje telefónico cuando hay periodistas muertos, cuando hay defensores de derechos humanos asesinados, pero destacando que se trata de gravedades diferentes, de todas maneras es relevante hacer este señalamiento, porque el Estado mexicano ha sido muy insistente en decir que hoy por hoy la violencia contra periodistas y defensores proviene exclusivamente de la delincuencia organizada. Uh-huh. Y cuando uno ve que es desde el propio Estado, desde donde hay esquemas ilegales de vigilancia, pues esta posición del Estado en el sentido de que tutela el ejercicio de la libertad de expresión queda francamente desmentida. Ajá. Ahora, ¿qué esperan ustedes de la denuncia formal que se ha presentado ante la Procuraduría General de la República? Además, la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque desgraciadamente vivimos, y lo sabemos todos, en un país donde la impunidad permea y es lo más fácil, y se dan a conocer casos que son dramáticos, no nada más para la vida y la sobrevivencia de algunos activistas o periodistas, sino realmente para el sistema democrático, que es lo que está luego en vilo. Pareciera que puede tener buen aliento, o ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? Como siempre en los casos de violaciones a derechos humanos o de corrupción, la gran pregunta es si las instituciones van a ser capaces de investigarse a ellas mismas. Y a lo largo de estos sexenios, una y otra vez, la PGR nos ha demostrado a los mexicanos y a las mexicanas que no tiene ni esa voluntad política ni esa capacidad técnica para conducir investigaciones de gran calado frente a la corrupción y las violaciones a derechos humanos. Empero, nuestra labor como organismos de derechos humanos es el fortalecimiento del Estado de Derecho, y requerimos acudir a las instituciones, así sea para demandar su inefectividad. Pero incluso esperando poco o nada de la PGR, existen otras instancias que deberían hacer su labor en este tipo de casos. Hablamos, por ejemplo, de la labor que tiene el Congreso de la Unión como contrapeso para indagar lo que pudo haber ocurrido. Hablamos de la labor de la Auditoría Superior de la Federación para transparentar estos contratos. Hablamos, como usted lo decía, de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la cual ya se ha presentado una queja y una solicitud de medidas cautelares. Hablamos también del INAI, que tiene facultades de tutela respecto de los datos personales, pero tenemos muy claro los denunciantes que nada de esto ocurrirá sin un contexto amplio de exigencia social de esclarecimiento de lo que ocurrió, y sobre todo también de supervisión internacional, que en México hemos aprendido es hoy por hoy lo único que puede incentivar investigaciones profundas. Y en ese sentido, la información que el día de ayer fue difundida ya ha sido presentada a diversas instancias internacionales, tanto del sistema interamericano como del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, porque efectivamente, como usted lo señala, estimamos que no se trata esta denuncia de las personas a quienes les llegaron ciertos mensajes, sino que el fondo tiene que ver, como usted lo dice, con tutelar la democracia y las condiciones mínimas en las que la sociedad civil, los periodistas y las periodistas pueden realizar su labor sin temor a obstáculos e interferencias. Uh-huh. Déjeme, doctor, compartirle esta pregunta que nos llega del auditorio. ¿Qué mensaje envía Enrique Peña Nieto a los corruptos? ¿Que no importa lo que hagan mientras no se haga público? Es el mensaje que este gobierno federal ha enviado una y otra vez, desde la llamada Casa Blanca hasta este escándalo de espionaje ilegal. Tenemos en el resto de la región ejercicios mucho más profundos de rendición de cuentas. Hoy, en el presente, el expresidente de Panamá está bajo investigación penal por haber ordenado una serie de escuchas ilegales. No dudamos, por tanto, que México lograremos revertir la impunidad, pero sin duda eso requiere de un esfuerzo de mucho más largo aliento ante los reiterados mensajes de este gobierno federal en el sentido de no garantizar el acceso a la justicia en los más graves casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Doctor, hay una pregunta que ha permeado desde que se dio a conocer este caso, y es, ¿realmente los gobiernos necesitan espiar para garantizar la seguridad de la nación? ¿Es indispensable el espionaje o lo tenemos que tomar como una práctica indeseable?
El monitoreo y la vigilancia sobre telecomunicaciones es un recurso útil para la investigación de los más graves crímenes, como lo son los vinculados con la delincuencia organizada y el terrorismo. Prácticamente todos los estados contemporáneos cuentan con herramientas para efectuar ese tipo de actividades. Sin embargo, la tecnología en este rubro avanza a pasos agigantados y se desarrollan con mucha facilidad en el presente herramientas que van aumentando las capacidades de invasión sobre la vida privada. Y es en ese avance de la tecnología en la que los mecanismos de protección a los derechos humanos no han dejado de señalar que es muy importante que estas nuevas tecnologías cumplan con determinados principios de derechos humanos que se sujeten al marco legal. Que las medidas de intervención en telecomunicaciones estén previstas en ley, que tengan control judicial, que se sometan a los principios de necesidad y proporcionalidad, que respeten los derechos humanos, que se utilicen únicamente en investigaciones criminales vinculados con estos delitos. Son elementos fundamentales y son justamente los que no se cumplieron al dirigir estas herramientas en contra de periodistas, activistas de derechos humanos y activistas anticorrupción. Muy bien, pues ha sido un gusto poder conversar con usted, doctor, y por supuesto estaremos puntualmente dándole el seguimiento al caso. Muchísimas gracias. Al contrario, los agradecimos somos nosotros y les apreciaremos mucho el seguimiento. Gracias. El doctor Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, nos habló de este caso concreto de presunto espionaje telefónico por parte del gobierno federal. Ya sabe, la denuncia provino de este reportaje que se publicó el día de ayer en The New York Times.